Vamos a iniciar entonces este 10º encuentro y estamos siempre dándole seguimiento al tema de la respuesta. Por favor, si todos pueden apagar su micrófono, escucho un micrófono encendido por ahí. La respuesta supone la conversión al reino. El segundo aspecto de la respuesta consiste en la conversión del corazón a Jesucristo, aspecto también llamado el compromiso. Si el primer aspecto consistía en la adhesión de nuestra inteligencia al mensaje, este segundo consiste en la adhesión de nuestra voluntad y de nuestro corazón, y el Padre, en respuesta a su palabra, espera de nosotros más que una simple aceptación de la verdad, la adecuación de nuestra vida a su mensaje. Eso es lo que espera Él, porque no se trata solo de que nuestros catequizandos asuman un contenido, ¿verdad? Acepten un contenido con su inteligencia, sino que se trata de alguna manera que lo lleven a la acción. El buen padre espera un cambio de vida. Las exigencias de esta nueva vida abarca toda la extensión de nuestro ser. El catequista cuenta con la conversión fundamental de sus catequizandos, es decir, partimos del hecho de que ellos pues sí desean ser cristianos y que de alguna manera desean una forma de vida cristiana, dada por la aceptación del Evangelio como respuesta al primer anuncio. Entonces, digamos, asumimos que ya han aceptado el primer anuncio. Se supone que el catequizando está suficientemente convertido a Dios como para profundizar y extender esta conversión. El catequista sabrá que una conversión total se logra progresivamente y en etapas, ¿verdad? Incluso hablábamos en otro momento que pueden darse retrocesos, entonces siempre estamos en constante conversión. Se tiene que tener en cuenta además que el compromiso y los esfuerzos del catequizando en su respuesta estén sustentados por el amor de Dios y que actúen como nuevas criaturas, recreadas por Dios por la fe y los sacramentos. Nuestra conversión no es solo obra nuestra, sino de Dios, que nos transforma con su gracia. La respuesta a la palabra de Dios en la catequesis es fruto de la colaboración entre Dios Padre y obviamente nosotros. Entonces, tomar esto en cuenta, ¿verdad? Que este compromiso que de alguna manera ellos van a realizar, pues se sustenta por la gracia que Dios va dando, por su amor, por su apoyo y de los medios que también nosotros vamos suscitando, siempre dejando a salvo la libertad de los catequizandos que pueden decidir aceptar o no aceptar el mensaje que se les está dando. Bueno, la respuesta por su parte también es sacramental o litúrgica. La fe no solo tiene que ser proclamada y puesta en obra, tiene que ser celebrada. La celebración por excelencia de nuestra fe son los sacramentos. Ellos también forman parte de la respuesta a la palabra de Dios. La catequesis es un periodo de preparación para participar en los sacramentos, un periodo que es propicio para el aprendizaje. Si bien se inserta dentro de un itinerario catequístico permanente, es decir, una formación que va a durar toda la vida, si bien está inserta ahí, ¿verdad? Esto hace de la respuesta a Dios que sea también sacramental o litúrgica. Y ya hablábamos antes, ¿verdad? De que pues se puede participar en la Eucaristía juntos, podemos hacer celebraciones penitenciales dentro del ámbito de la catequesis también, en alguno de los encuentros, podemos permitir que hayan, no sé, algunas que se utilicen sacramentales, por ejemplo, que se les coloque una cruz, que se les entregue el credo, etcétera, ¿verdad? Pueden haber muchos simbolismos en la época de Pascua, que el sacerdote pueda bendecirlos con agua bendita, se me ocurre, ¿verdad? Esta respuesta litúrgica abarca todos los sacramentos y también todo el orden sacramental, desde la oración privada más sencilla hasta el más solemne pontifical. Todos son abarcables en esta respuesta que también es celebración y celebración de la comunidad. En la liturgia, la iglesia celebra el misterio en el que cree y se une al que vive, es decir, a Jesucristo. Esta celebración forma parte de la catequesis. La catequesis se hace de alguna manera liturgia, se hace oración, se hace una acción simbólica y también se hace fiesta. Vale recordar aquí que la liturgia tiene una triple relación con la catequesis. La liturgia
supone la catequesis en primer lugar? El misterio que celebra tiene que ser primero anunciado, conocido y aceptado. Si vamos a hablar de Dios Padre, si vamos a hablar del Hijo, si vamos a hablar del Espíritu Santo, sobre todo en el caso de la confirmación y el bautismo, primero ellos ya debieron en catequesis de haber conocido quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu. Y cuanto más un cristiano participa de los sacramentos, más necesaria será para él la catequesis. Es decir, si nosotros ya estamos participando en los distintos sacramentos o hemos participado en confirmaciones de otros miembros de nuestra familia y demás, también es necesario que pues no hagamos una catequesis repetitiva, que la que dimos este año es exactamente igual al del año siguiente, sino que va profundizando cada año o paulatinamente en el misterio se va profundizando más. Entonces nosotros también les ayudamos a profundizar más, porque profundizando más en el misterio, profundizamos más en la liturgia, entonces la catequesis nos ayuda a celebrar la liturgia. Luego la catequesis conduce a la liturgia, es decir, inicia, prepara, pone las bases, levanta el velo del misterio para que el catequizando pueda y sepa participar activamente. Entonces ya aquí ya estamos en el área mistagógica. No es tanto el comprender el misterio que se va a celebrar, sino el cómo saber celebrar el misterio. Esto no es un mero aprendizaje de puros ritos, ¿verdad? O ritualista que se vaya a un extremo, ¿verdad? Donde se clericaliza a los catequizandos, no. Más bien los ritos han de ser presentados en la riqueza de su contexto y en su valor simbólico. En su momento creo que les hablaba, ¿verdad? Por ejemplo, en la institución de donde yo trabajo, los niños de segundo y tercero primaria, que están normalmente en la edad en que reciben la primera comunión, reciben cada semana una misa catequética. Y en esa misa catequética se va desglosando la misa por fragmentos. Entonces, ¿qué es lo que hace el sacerdote, verdad? El sacerdote tal vez una vez se llega a X, Y parte de la misa, la explica o la homilía que él va a realizar aborda primero el Evangelio y luego amplía un poquito esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si fuera la entrada del sacerdote y cómo desde la entrada, pues hay que dar gracias a Dios por el sacerdote que tenemos, porque hay una persona que en nombre de Cristo y en delegación del obispo puede dirigir y presidir la celebración litúrgica, etcétera, ¿verdad? Y vamos desglosando cada parte de la celebración. Entonces, tener una misa de este tipo en la catequesis pues nos aporta porque nos prepara a entender el misterio, a entender las acciones, porque a veces tal vez nos arrodillamos, nos hincamos, nos persignamos, repetimos, pero lo repetimos porque se vuelve una acción mimética, ¿verdad? Como los mimos, ¿verdad? Que ellos hacen pues solo signos y demás y lo repetimos y no caemos en cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, valorar esto. La catequesis es litúrgica. La misma catequesis se hace parcialmente en forma litúrgica. La manera de proclamar la palabra de Dios en la Biblia, los gestos y acciones sagrados en ocasión de la oración, los símbolos y signos que usa, son otros modos de hacer que la catequesis tenga un carácter litúrgico. Yo les decía la semana pasada, pues el cómo preparamos el lugar donde va a estar la palabra de Dios, cómo la anunciamos, quién la anuncia, con qué tono de voz, etcétera, ¿verdad? Y luego las actividades litúrgicas que se pueden realizar como respuesta, pues que son varias. Una oración que es espontánea, una oración que es recitada, una oración letánica, ¿verdad? Podemos hacer la letanía de los santos, las letanías lauretanas, que son las más comunes que conocemos, pero también hay muchas letanías más, ¿verdad? Yo no sé si ustedes en algún momento han escuchado el Rosario de Santo Domingo, ustedes recordarán que incluso el padre José Luis Burguet tiene unas letanías que son como nos interpelan más desde la vida diaria de hoy, ¿verdad? Entonces, en los nombres que le da la Virgen María y que nosotros suplicamos en esa letanía, pues nos interpela desde el hoy. Entonces, hay muchas letanías que podemos tomar en cuenta. Bueno, la oración meditativa, que de alguna manera trata de reflexionar y pensar de alguna manera en los misterios de Cristo, la canción cantada por todos, una canción escuchada o meditada, una celebración de la palabra, gestos simbólicos, ¿verdad? Como les decía, la aspersión del agua bendita, no sé, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en Pentecostés
tuvimos la idea de que para anunciar o proclamar la palabra en esa celebración de la catequesis de Pentecostés en esos días, pues conseguimos que tuviéramos el Evangelio en 5 idiomas. Entonces, por ejemplo, alguien lo leyó en griego, otra persona lo leyó en latín, otra persona leyó en español, otra persona lo leyó en inglés, otra persona lo leyó en cachiquel, si no me equivoco. Entonces, de alguna manera, el gesto simbólico pues nos ayuda a interiorizar el misterio y a vivir mejor la celebración que estamos eh, festejando. Hay que tener en cuenta que la liturgia tiene un lenguaje propio y se realiza por acciones simbólicas. El lenguaje litúrgico es relacional, establece un diálogo con Dios que nos habló primero. Es un lenguaje de acción de gracias, de alabanza, de petición y de súplica. Y esos son también los tipos de oraciones que tenemos que inicialmente enseñarle a nuestros catequizandos, que ellos se habitúen a cuando hagamos una oración y si en algún momento les pedimos a ellos que la hagan, que se habitúen a que haya una acción de gracias a Dios siempre, una alabanza y después una petición, normalmente de perdón y de súplica, ¿verdad? Por las distintas situaciones que pueden estar sucediendo en la iglesia, en la familia, etcétera. Los sacramentos son acciones simbólicas acompañadas de palabras de fe. Por eso la catequesis debe iniciar en este lenguaje y en el sentido y el gusto de los símbolos. Por ejemplo, alguna vez, ¿verdad? Sobre todo las hermanas y las compañeras que normalmente son más didácticas que nosotros los hombres, ustedes tienden a tener la facilidad con los recortes y demás que hacen en grande, ¿verdad? Entonces ponen el símbolo del pez, por ejemplo, ¿verdad? El pan y el vino, el símbolo del Espíritu Santo, todo esto dice mucho y nos orienta mucho y nos enfoca mucho al tema, ¿verdad? Tal vez un alumno es más visual y se va a quedar más con esa imagen de todo lo que se diga en la catequesis, pero ya le llegó el mensaje. Se trata sobre todo de aprender a expresarse por medio de los símbolos y de iniciarse en su uso. Bueno, luego la respuesta nos introduce a la comunidad iglesia. La fe nos es entregada por la iglesia y nos conduce hacia la plena comunión con nuestros hermanos en Cristo. Por ello, la respuesta debe confirmarnos e introducirnos en el seno de la comunidad de iglesia. La comunidad es fuente, lugar y meta de la catequesis. La iglesia es fuente de la catequesis. En su comunidad surge la catequesis, la educación de la fe de sus miembros. En este sentido, no olvidar ustedes, sea en el ámbito escolar o fuera del ámbito escolar, que ustedes son parte de una parroquia, son parte de una diócesis. En ese sentido, si son parte de una parroquia y de una pastoral de una parroquia, ustedes tienen que ser parte de la pastoral de conjunto, es decir, de todos los miembros que realizan la acción pastoral de una parroquia, de la gran comunidad parroquial. Entonces, ustedes de alguna manera dan la educación de la fe a los miembros de la comunidad. Y si ustedes fueran parte de comunidades eclesiales de base o pequeñas comunidades de una parroquia, también ustedes dan catequesis a los miembros de la comunidad. En ese sentido, la iglesia es fuente de la catequesis. Luego, es lugar de la catequesis. Ella nos reúne y nos asocia a la gran familia de los hijos de Dios. Muchos tenemos la suerte que la catequesis se puede realizar en un salón parroquial o en un salón junto a la iglesia o junto al monasterio, el convento o el lugar donde están nuestras hermanas religiosas o religiosos. Entonces, en ese sentido, la iglesia es lugar de la catequesis y hay que aprovechar esa expresividad, aprovechar esos momentos donde podemos entrar al oratorio, que podemos entrar a la capilla o podemos visitar al Santísimo. Entonces hay que aprovecharlo, es lugar de la catequesis y nos enseña mucho. Además, la iglesia es meta de la catequesis. Ella nos convoca y congrega para eh, conducirnos hacia la formación de un pueblo de Dios que tenga un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Entonces, de alguna manera, la iglesia no solo eh, nos lleva a dar la catequesis porque somos miembros de la comunidad, no solo es el lugar
de la catequesis donde estamos, ¿verdad? Y donde los miembros de la catequesis nos acoge, sino que además es la meta, porque nosotros dentro de catequesis aprendemos cómo ser iglesia, cómo ser parte de las distintas pastorales. ¿Cuántas veces no pasa que tenemos un grupo de confirmación que termina el año? Entonces ellos dicen, queremos seguir. Bueno, entonces, bueno, que se integren a la pastoral juvenil, pero no debieran de integrarse solo a la pastoral juvenil. Ojalá en la catequesis de la pastoral juvenil y en la de confirmación se les presentaran los distintos apostolados que hay en la parroquia. La pastoral de evangelización, la pastoral de las pequeñas comunidades, la pastoral litúrgica, la pastoral social, la pastoral de la primera infancia, la pastoral matrimonial, la pastoral, o sea, etcétera. Todas las diversas pastorales que hay, que ellos de alguna manera las descubran, porque así ellos pueden aportar a la comunidad, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, les llevamos a que la iglesia también sea la meta de su catequesis. Por eso la respuesta tiene que ser orientada hacia la comunidad. Tiene que surgir de la comunidad, realizarse en comunidad y tener como meta el fortalecimiento de los lazos comunitarios. El sentido comunitario va más allá de los límites de la comunidad iglesia. La iglesia nos enseña a abarcar a toda la familia humana y a formar la comunidad a medida de todo el género humano. De esta manera anhela comunicar el testimonio de amor de Dios a todos los hombres. Entonces, incluso, ¿verdad? Nos vamos fuera, fuera de la comunidad de iglesia y nos vamos a la comunidad humana. Entonces, en ese sentido también salimos de esos límites y nos orientamos a nuestros demás hermanos para que la catequesis se expanda en la respuesta. La respuesta que damos a Dios en la catequesis tiene que ser grávida o llena del espíritu comunitario y eclesial. Nuestra respuesta a la palabra constituye un camino de afirmación del sentido comunitario y del propósito de construir la comunidad. ¿Cuántas veces cuando se termina la catequesis, se termina un retiro, etcétera, etcétera, queda una fotografía o queda una candelita o queda una virgencita? Bueno, eso, ¿verdad? Que ellos los llevan a su ámbito de trabajo, a su ámbito de estudio, al ámbito familiar y de alguna manera es una excusa para que se vaya más allá y se llegue a esos ámbitos gracias a la catequesis. Esto supone también un verdadero espíritu comunitario y eclesial entre los catequistas. Los catequistas son los que tienen que contagiar el espíritu comunitario por el testimonio vivencial que ellos mismos han de dar. Entonces, si la catequesis que damos parte del hecho de que somos parte de una diócesis, somos parte de una parroquia, nosotros deberíamos de ser los primeros en sentirnos miembros de esa comunidad parroquial, sentirnos miembros de las pastorales, sentirnos comprometidos con ella. Nosotros no podemos enseñarles o crearles el gusto en los catequizandos por la parroquia si nosotros no nos sentimos apasionados por nuestra parroquia, por nuestro apostolado, por nuestra diócesis. En ese sentido, si nosotros amamos a la iglesia universal, tenemos que amar a nuestra iglesia local y a nuestra iglesia parroquial, porque de lo contrario, pues qué fácil sería el concepto universal de iglesia. Amo a la iglesia, pero no amo a mi sacerdote, no amo a mis catequizandos, no amo a los lectores, es decir, en el sentido de amor de caridad. Entonces tenemos que expandir ese amor. Bueno, evangelización, respuesta por excelencia. Nadie puede ser evangelizado sin convertirse a su vez en evangelizador. Evangelio Nunciandi 24. La participación activa en la evangelización es la respuesta por excelencia a la palabra de Dios, que es escuchada y aceptada. Yo me inserto en el apostolado y en la evangelización de la iglesia, fruto de mi compromiso con Dios, fruto de esa respuesta, porque escuché la palabra y porque di una aceptación a esa palabra. Una parte importante de la evangelización o anuncio del evangelio es llevarlo a los no creyentes o a aquellos cuya fe está debilitándose. Esta es una misión que compete a todos los miembros de la iglesia. La alegría que proporciona el encontrar la fe está destinada a ser compartida. Por eso la catequesis debe tener un espíritu apostólico que haga que los catequizandos se sientan enviados al final de cada encuentro y durante toda la catequesis. Es decir, que estén tan motivados,
que hayan asumido también la palabra de Dios y que su compromiso sea tan fuerte en la respuesta que ellos quieran ir a compartir eso a su equipo de fútbol, a su grupo de clase, a su grupo de amigas, es decir, que quieran expandir, sacarlo porque les ha contagiado a tal nivel. La evangelización adopta muchas formas, por tanto, también como respuesta adopta muchas modalidades, desde el anuncio explícito de anunciar propiamente algo del Evangelio, hasta el testimonio silencioso de vida, desde el grito de protesta ante cualquier injusticia hasta la paciencia sufrida, ¿verdad? Cuando tenemos que ejercitar esa obra de misericordia de sobrellevar los defectos de nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Sean de comunidad, sean de nuestro trabajo. Desde la manifestación artística hasta la alegría de estar con los pobres. Es importante también tener en cuenta las distintas formas de participación en el apostolado o en las actividades evangelizadoras de la parroquia o de la comunidad concreta, que se liga que yo les decía antes, ¿verdad? Irles insertando, ir propiciando de que lleguen de las otras pastorales a hablar a la catequesis y, ¿por qué no? También inviten a los chicos y chicas a que participen en experiencias puntuales, ayudando o acompañando a los miembros de esas pastorales para que ellos vayan descubriendo hacia qué ministerio les está llamando Dios, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una imagen de la Virgen de Guadalupe. Como ustedes saben, la Virgen de Guadalupe es un gran modelo para todos nosotros de inculturación. Por ejemplo, ¿verdad? En los ojos de la Virgen de Guadalupe se presentan imágenes tan pequeñas y diminutas que son visibles solo con tecnología moderna. De hecho, no solo se mira como en un ojo normal, en los dos ojos reflejado, que está Juan de Zumárraga y el resto de las personas que estaba alrededor, sino que también se pueden apreciar tres miembros, no, cuatro miembros de una familia. Es una mamá con un bebé en brazos, un papá indígena y un niño indígena. Y conforme han ido pasados los años desde que descubrieron este fenómeno en los ojos, se ha descubierto que las imágenes de esta familia se va uniendo cada día más, como que la Virgen nos estuviera diciendo que es necesario que la familia se una más. Bueno, sigamos. El cabello suelto de la Virgen para los aztecas era signo de virginidad. Ahí ya nos está diciendo algo este símbolo. Tiene 46 estrellas en su manto, ¿verdad? Que forman las constelaciones que se vieron desde México en el año de su aparición. Ya se corroboró y se han hecho estudios de cómo queda digamos, cómo astronómicamente se veía el cielo en ese año y cómo coincide con el manto de la Virgen. Luego las manos unidas en señal de oración, la izquierda morena y la derecha más clara, pueden verlo ahí, que de alguna manera nos implica esa unión de dos razas. El cinto que tiene la Virgen, que es símbolo de la maternidad desde el ámbito azteca, que evidencia el embarazo de la Virgen, ¿verdad? Porque recuérdense que ya habíamos dicho que tiene el pelo suelto. Rayos que simbolizan el sol, que era la divinidad azteca, y que brilla más a la altura de su vientre donde lleva al niño, ¿verdad? Entonces también nos simboliza que trae al Dios con nosotros. A nosotros nos dice eso, ¿verdad? También recordar que dos divinidades muy importantes para los aztecas eran el sol y la luna. Entonces ella está parada sobre la luna y está sobre el sol como, con más importancia, ¿verdad? Luego, la flor que aparece aquí, ¿verdad? Nahui o Yin, máximo símbolo náhuatl y representa la presencia de Dios, como Dios está presente. La luna se presenta entre el día y la noche. Metzshiko significa en el centro de la luna. Y ángel, el ángel que tiene alas de quetzal, verde, de pelícano, blanco, y de guacamaya, ¿verdad? El color rojo. Une, une una túnica que representa la tierra con manto de cielo. Bueno, eso dentro del simbolismo. ¿Por qué saqué esto a colación? Pues estamos hablando de la respuesta también que tiene relación con la inculturación. La respuesta, entendida y practicada como anuncio evangélico, es la mejor forma de realizar la inculturación. Solo así se podrá proponer a tales culturas el conocimiento del misterio oculto,
y ayudarlas a hacer surgir de su propia tradición vivas expresiones originales de vida, de celebración y de pensamiento cristiano. Es decir, solo a través de que la respuesta sea inculturada, se logra encarnar el mensaje en las culturas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros catequizandos, desde los distintos idiomas y culturas, bueno, aquí tenemos 22 culturas distintas en Guatemala. Entonces, desde cada cultura, cómo ellos pueden concretizar esa respuesta que dan a Dios, desde su lenguaje, desde su simbología, cómo pueden encarnar en sus culturas el mensaje evangélico. En cuestión de inculturación, el que enseña es el catequizando. En su interior viven valores y riquezas propias de su cultura que son fecundados por el Evangelio, incluso por los jóvenes de hoy en la cultura digital. Él mismo tiene que hacer la unión entre ambos, entre la cultura y la fe, y lo hace especialmente en la elaboración de la respuesta que brinda el Evangelio, proclamado en función de su propia vida y de su propia problemática. Se me ocurre en estos momentos Carlos Acutis, ¿verdad? Que de alguna manera él era un joven, estaba muy metido en la vida digital y había creado pues varias como catequesis simbólicas y en red para jóvenes sobre la Eucaristía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, su respuesta a su propia formación, a la palabra de Dios que él había escuchado y que se le había proclamado, le llevaba a dar esta respuesta. La vida a la que alude Juan Pablo II es la vida de la iglesia, enriquecida por la vida de la comunidad a la que se anuncia el Evangelio. Ella lleva el sello de la persona y de la cultura propia de un pueblo y hace surgir expresiones originales de celebración. Entonces, tomar en cuenta, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, tanto la comunidad eclesial como la que recibe la cultura tienen diversas expresiones y hay un emerger de expresiones que hay que cuidar, que no caigan también en mero sincretismo, en una mezcla de ambas, ¿verdad? Hay que saber valorar las traducciones válidas de la fe y aquellas que más bien podrían tergiversarlas. Entonces hay que tener cuidado también. En cuanto a la celebración, la catequesis debe brindar la oportunidad para que cada cultura aporte lo suyo propio. También tiene que cuidar de no destruir la continuidad del culto o del rito que mantiene al creyente unido a su identidad. Por ejemplo, en el momento de las ofrendas. En el caso de los chicos, que presenten una pelota, que presenten unas muñecas, que presenten las cosas que les gustan, o que puedan presentar, según el ámbito cultural en que estén, que presenten el maíz, que presenten herramientas de trabajo, no sé, todo depende del ámbito donde vienen nuestros catequizandos. Luego, la inculturación también hace surgir expresiones vivas y originales de pensamientos cristianos. Aquí sería bueno reflexionar largamente sobre la diferencia entre fe, la doctrina y la ideología. El pensamiento cristiano es mucho más rico y puede ser más abundante en la medida en que los mismos pueblos y los nuevos evangelizados aporten su propia reflexión sobre el evangelio desde su cultura. Entonces, cuidar pues esa relación entre fe, doctrina e ideología y no propiciar nosotros ni ellos pues orientaciones ideológicas. Las distintas formas de hacer oración, de profesar la fe y de acercarse a los sacramentos, de comprometerse con la iglesia y con la comunidad humana, son otras tantas ocasiones para inculturar el Evangelio en la vida concreta de los catequizandos. Entonces son momentos concretos donde ellos pueden aprovechar a dar su respuesta. Bueno, la evaluación, la parte más bonita que les gusta tanto a mis alumnos, ¿verdad? Ya esta semana vamos a tener en el aula virtual puesta la evaluación de esta unidad 2 sobre metodología catequística. Ahí les voy a poner unas sus 10 preguntitas de selección múltiple. Ustedes van a elegir cuáles son las correctas y responden. Yo tengo la particularidad que me gusta ser buena gente y no soy cruel, entonces pueden terminar su examen y quien quiera decir, no, voy a seguir estudiando esta semana 2 días más y después el jueves voy a volver a tomar ese mismo examen a ver cómo me va, les voy a dar chance de que lo puedan tomar 2 veces, porque el objetivo es que aprendan. No, mi objetivo no es que tengan una nota, mi objetivo es que aprendan, ¿verdad?
Entonces, para que lo tomen en cuenta para esta semana, eso es lo que se nos viene. Bueno, hablemos de la evaluación entonces. Como todo aprendizaje, también la catequesis necesita ser evaluada. En pedagogía se dice que lo que no se evalúa, se devalúa. El catequista desde el comienzo, consciente o inconscientemente, tiene un objetivo que quiere alcanzar. Idealmente ustedes redactarán su objetivo del encuentro de catequesis. Y de acuerdo a este objetivo, va a evaluar el resultado de su catequesis. ¿Alcancé mi objetivo? ¿Hasta qué punto lo alcancé? ¿No lo alcancé de todo y tengo que repetir el encuentro? Además, evalúa con un propósito. Evalúo para tomar decisiones de cosas que cambiar, cosas que mejorar, cosas que mantener, etcétera, etcétera. Por una parte, la evaluación se realiza respecto al conocimiento. El catequizando tiene que aprender algo, tiene que formar su inteligencia, su saber en la fe. Además, hay que tomar en cuenta las actitudes, las disposiciones y la docilidad a Cristo. ¿Cuáles son las actitudes que están teniendo en catequesis, con sus compañeros de catequesis, eh, con el catequista, etcétera? Para evaluar la catequesis hace falta una apertura confiada y sincera y se necesita un conocimiento de todos los aspectos de la personalidad del catequizando. Entonces es importante también que cuando evaluemos cómo vamos avanzando, cómo avanza el grupo, pero también cómo avanzan los individuos, que tomemos en cuenta eso, ¿verdad? Cómo de alguna manera la fe está cambiando su vida, si se está dando una conversión o si no lo está sucediendo, ¿verdad? Y también si realmente está avanzando en la catequesis, en su fe o no, para luego tomar nosotros decisiones, ¿verdad? El objetivo de la catequesis y por ende de la evaluación puede ser abierto o cerrado. Un objetivo cerrado es un objetivo estático, que no incluye la posibilidad de crecimiento y la disposición de acercarse a Dios. Por ejemplo, un objetivo cerrado. Conocer y saber de memoria todas las respuestas de la catequesis, ¿verdad? Sobre X, Y tema. Es un objetivo muy cerrado, ¿verdad? Muy teórico también. Un objetivo abierto se refiere a un estado de crecimiento y de progreso constante, aunque no pueda establecerse una pauta concreta para medirlo, ya que mientras una evaluación apuntará a observar el crecimiento respecto a los encuentros anteriores, otra se centrará en el crecimiento observable a partir de un momento determinado. Por ejemplo, puede ser que en un tema tengamos el objetivo, o en ciertos temas tengamos el objetivo de ser discípulo de Jesús. Y a partir de este encuentro nosotros empezamos a ver cómo va creciendo el catequizando en ser discípulo de Jesús, en escuchar la palabra, en reflexionarla en casa, en responder, en asistir a los sacramentos, en ser parte de la comunidad, etcétera. El objetivo ha de ser controlable por el catequizando y el catequista. Normalmente nosotros en educación decimos que el objetivo debiera de ser algo observable. Porque todos dicen, no, ¿cómo es que dice? Memoriza tal cosa, se aprende tal cosa, sabe tal cosa. Y después usted le pregunta al catequizando y no sabe. Entonces, el objetivo debería ser algo que sea observable, una conducta observable, una actividad observable que nos dé indicios de que hay un aprendizaje, que hay un progreso. Además, hay que cuidar que los propósitos y promesas que se hagan en el contexto de la respuesta sean posibles de realizar. Por ejemplo, puede ser que alguno de los catequizandos diga, bueno, yo prometo que nunca más voy a mentir. Eso es un compromiso, pues un gran ideal, pero no necesariamente es algo que se vaya a concretar o vaya a ser realizable. Distinto, ¿verdad? Podría ser de que se le diga, bueno, solo por hoy o solo por esta semana voy a hacer esto y esto, voy a jugar con mi hermanito, voy a hacer esto y esto. Bueno, entonces eso ya puede ser algo que sea más medible, ¿verdad? Observable en el tiempo, ¿verdad? ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Cuándo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Y con quién la voy a hacer? Esas preguntas nos ayudan. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entonces, si tenemos esas preguntas y nuestros objetivos responden a ellas y las respuestas de ellos coinciden, quiere decir que vamos caminando bien en la catequesis. En el contexto escolar, habitualmente se compara la evaluación catequística con la de las materias. Si bien posee la misma seriedad
de otras materias y sus exigencias, habrá que tomarse en cuenta la peculiaridad de los objetivos que tenemos y todo lo dicho sobre su perfil metodológico. Nuestro objetivo último es el encuentro, que haya un encuentro entre el catequizando y Dios Padre, el catequizando y el resto de los catequizandos y con nosotros también. Eso es el primer gran objetivo, el objetivo general, podríamos decir, de la catequesis. Pero luego ya vienen los más específicos, pero no podríamos caer en nosotros evaluar como se evalúa en matemáticas, como se evalúa en literatura, en lenguaje, en historia, en geografía o en sociales, cuando la naturaleza de nuestra materia es distinta. Entonces, también tomar eso en cuenta cuando evaluemos. Hay que evitar todo personalismo individual, toda competitividad en las evaluaciones, ¿verdad? Yo saqué más que tú, mira, y ¿cuánto sacaste vos? Y eso evitemos. Yo era de la política de que, bueno, yo te entrego tu examen, miras tu nota y lo metes en la mochila. Nadie más tiene que saber tu nota. Al final es una fotografía de un momento, de un contexto y de un momento de estudio. Puede ser que para uno sea reflejo de estudio de varias semanas, de uno sea de una noche anterior, no sabemos. Entonces, como es una fotografía y como cada alumno es distinto, entonces mejor que guarden esos resultados. ¿Por qué? Porque siempre cuando uno se compara, alguien sale perdiendo. Y como no queremos que nadie salga perdiendo en catequesis, pues no nos fijemos en eso tanto, ¿verdad? El momento de la despedida y con esto nos vamos despidiendo también del tema de la catequesis propiamente en esta parte del curso, ¿verdad? Entonces, el momento de la despedida. Así como el recibimiento y el saludo al llegar tienen mucha importancia para que los catequizandos se sientan verdaderamente acogidos, así también el saludo de despedida influye mucho en la relación cordial y evangelizadora de los miembros. Sucede en ocasiones que hay personas que se van sin despedirse, como los que van a misa también, ¿verdad? Hay quienes van a misa y antes de que se dé la bendición final, patitas para que te quiero, ¿verdad? Pasa también en catequesis. Esta escapada puede significar varias cosas. Puede, puede significar una simple distracción, se me olvidó, ya me urgía, tenía que hacer cosas, estaba pensando, me fui. Puede significar que la persona está preocupada por una situación, ¿verdad? Alguien está enfermo en casa, sucedió algo con su novia, bueno, etcétera, etcétera. Una urgencia circunstancial, ¿verdad? Que tengo que hacer un mandado, me pidieron algo, me acordé que tengo que hacer algo urgente. Hasta un desacuerdo con lo actuado en la catequesis. Puede hacer que alguien se vaya molesto de algo que se dijo o se hizo en catequesis o un desentendimiento con el catequista, ¿verdad? Que de alguna manera se molestó por algo que dijo el catequista, una actitud que tuvo, etcétera, ¿verdad? Yo, aquí entre nos les cuento, ¿verdad? Yo estaba dando catequesis en Santo Domingo. Había una catequizanda que siempre llegaba con el novio y el novio la traía siempre agarrada del brazo, pero así, ¿verdad? Una actitud muy, muy posesiva, la traía y en la puerta la dejaba y casi que no la quería dejar, entraba a la catequesis y después al salir la estaba esperando como si fuera su guardaespaldas y otra vez agarrarla y a llevársela, ¿verdad? En una ocasión me recuerdo que se le pidió a él, ¿verdad? De que ella iba a salir un poco más tarde porque tenía que hacer una actividad o algo así. Él se molestó con nosotros y estábamos nosotros trabajando y todo y pasó el muchacho detrás mío y me pasó dando una manada en la espalda, ¿verdad? Por ejemplo, de lo molesto que estaba. Actitudes que no se esperan, ¿verdad? Luego la muchacha que estaba en catequesis, pues sí estuvo apenada. El siguiente encuentro creo que se ausentó. Luego le hablamos también con el párroco y demás, se dialogó la situación, se salió y ella continuó la catequesis, ¿verdad? Pero son cosas que pueden surgir por distintos motivos, ¿verdad? Entonces pueden haber desacuerdos, desde temas, desde algún ejemplo que hicimos, desde algo que dijimos. Bueno, tenemos que ser muy sensibles en ese sentido, percibir muchas cosas y también actuar como Cristo actuaría en esos contextos. El catequista ha de descubrir en el diálogo y con una actitud de servicio cuál es la razón por la que algunos se van sin despedirse. Una vez esto se esté repitiendo y se haga sentir, si nosotros, o sea, puede ser que solo haya pasado una vez con este catequizando que se fue sin despedirse, pero si vemos que hay varios que se van sin despedirse y se va sintiendo que va haciendo un grupito, entonces hay que ir viendo qué está pasando, ¿verdad? Para que no pierdan
el objetivo y el sentido del cierre. Hay que hacer un cierre. Así como algo se inicia, se termina. Así como saludo al llegar, también me despido. El motivo de la distracción puede ser también una alegría y ocasión de regocijo para todos. Me nació un hermanito, me nació un sobrino, etcétera. Cuando no saluda por desacuerdo o por desentendimiento, el catequista tratará de solucionar el problema que se vaya suscitando de la mejor manera posible, tratar de resolver el conflicto. Y en todos los casos puede ser ocasión de un encuentro de catequesis. Incluso el tema de la despedida puede ser un motivo, un tema para hablar en catequesis también, para traerlo a colación. La despedida es en primer lugar agradecimiento por lo que se ha vivido en la comunidad, por lo que se ha dado y recibido, por la vivencia en común del Evangelio. Entonces, primero es agradecimiento a Dios y entre todos los participantes. Además, perdón, es en segundo lugar una promesa de permanencia, de fidelidad al grupo y a la consigna que se ha elaborado, que implica un compromiso de retorno, un hasta luego. Nos vemos la otra semana, nos vemos el próximo sábado. Es decir, nos vamos a volver a ver, vamos a seguir estando juntos. Y en tercer lugar, es una misión similar al envío al final de la Eucaristía. Así debería ser el final de la catequesis, también un envío a vivir lo que hemos aprendido y lo que nos ha dicho Dios y a lo cual hemos respondido. Esto puede ponerse en práctica de diversa forma, cantando un canto de acción de gracias, pronunciando palabras de agradecimiento, exhortando a cumplir lo aprendido en el encuentro. Además, se puede encargar una misión apostólica a cada uno de los presentes con el compromiso de llevar el Evangelio a todos, ¿verdad? Hacer un gesto de misericordia, una obra de misericordia, de educar al que no sabe, una obra de misericordia de dar de beber al sediento, etcétera, ¿verdad? Pues, dando ejemplos, ¿verdad? Pensando en ideas que podamos aplicar. Esto según las posibilidades y disposiciones de los catequizandos. Entonces, bueno, de aquí esto lo tomé de Francisco de Boya, la última parte, prácticamente ese librito de metodología catequística ya no lo comimos entero, ¿verdad? Quien quiera profundizar más, pues ya lee a profundidad el libro, pero sintéticamente, metodología catequística, pues ya abordamos el corazón de la materia. Bueno, ahora vamos a pasar a mostrarles la siguiente actividad que va a ser la actividad semanal. Ahora sí vamos a tener nuestra actividad semanal. Atentos, atentos. Se las explico primero y luego les comparto el link para que la puedan realizar. Es una planificación sencilla, ustedes la pueden perfeccionar si desean, pero que creo que tiene lo básico para un encuentro catequístico. En primer lugar, obviamente, vamos a hacer un encabezado, ¿verdad? Estoy colocando a propósito diócesis y parroquia, es decir, a qué diócesis y a qué parroquia pertenecemos. Esto nos ayuda dentro de nuestras planificaciones a mantener y a tener presente de que somos parte de la iglesia, somos parte de una iglesia local y una iglesia parroquial y que debemos de estar en comunión con ella. Nosotros como catequistas, aún dentro del ámbito escolar, debemos de propiciar que haya un nexo y un diálogo con nuestros párrocos también, porque mal que bien son los pastores y lo que se hace en un colegio católico o en un lugar donde se da la formación cristiana católica, pues no debiera de tener una desconexión de su pastor. Luego, grupo, ¿a qué grupo pertenecemos, verdad? ¿Qué catequesis estamos representando, verdad? Se le pone, se identifica. Luego, ¿quiénes son las personas a cargo? Pongo catequistas a cargo esperando que no seamos los únicos, ¿verdad? A menos de que fuera una catequesis de, no sé, es catequesis de primera comunión que está encargada solo al profesor de tercer grado o a la profesora de tercer grado, entonces solo ella está a cargo, pero normalmente hay un equipo, ¿verdad? Y hay un apoyo, pero igual se los dejo ahí como catequistas a cargo. Fecha, ustedes ponen la fecha del encuentro o las fechas. Recuerdan que ya hablamos de que un encuentro de catequesis puede ser un día, pueden ser dos, pueden ser tres, dependiendo de la temática que querramos abordar y cuánto tiempo necesitamos en cada espacio. Horario, en qué horario se va a realizar. Así nos ubicamos en el tiempo y en el espacio. Y luego el objetivo del encuentro. Esto es muy importante. ¿Cuál es el objetivo del encuentro? El objetivo del encuentro, cuando lo pensemos,
tenemos que usar las buenas prácticas de educación. Dentro de las buenas prácticas de educación está que uno planifica al revés, planifica pensando en el final. ¿Por qué? Porque en el final del encuentro es donde uno encuentra el objetivo que se cumple. Entonces, aquí en el objetivo del encuentro, ustedes van a notar lo que se espera en la respuesta, más o menos prediciendo qué responderían o qué tipo de respuesta deseamos de los catequizandos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos bienvenida, cuestionamiento, proclamación de la palabra y después la respuesta, vamos a partir de aquí. Vamos a describir qué es lo que vamos a hacer en la etapa de la respuesta. Ya el objetivo nos va a ayudar a pensarlo y a decir, bueno, voy a empezar aquí. Eso es lo más fácil. Luego me voy a la proclamación de la palabra. Bueno, como quiero que ellos respondan a Dios sobre este tema de esta forma, entonces, ¿qué palabra de Dios puedo proclamar? ¿Cómo la puedo proclamar? ¿Cuál podría proclamar? Bueno, ahí ya nos vamos ayudando. Y seguimos en inversa. Cuestionamiento. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que a esta edad ellos pueden tener sobre este tema? ¿Qué cuestionamientos pueden tener? ¿Qué dudas les puede causar este tema? Entonces, aquí vamos planeando la actividad y las preguntas que vamos a utilizar. Y luego, el gran marco, bienvenida y despedida. ¿Cómo les vamos a dar la bienvenida y cómo les vamos a dar la despedida? Si ya dijimos que es muy importante cómo se inicia y cómo se termina la catequesis, tenemos que pensar bien cómo vamos a hacer esto, ¿verdad? El inicio y el final. Muy bien. Entonces, aquí, de este lado, colocan el horario. ¿Cuánto tiempo se van a tardar en cada etapa? Aquí somos flexibles. Obviamente la bienvenida, pues no creo que debiera de abarcar más de 10 minutos, la despedida tampoco. Creo que deberían de ser las partes más pequeñas del encuentro. Y obviamente las más significativas deberían de ser la de la proclamación y la de la respuesta. La del cuestionamiento, creo, considero que no debería de tener tanto. Es como ver un triángulo, ¿verdad? Tal vez en el triángulo, en la punta del triángulo, estaría el cuestionamiento, una etapa que es relativamente no muy larga, pero sí que nos va iniciando al encuentro. Luego la proclamación de la palabra ya es como el centro del triángulo y la respuesta ya viene a ser el grueso del final, que nos importa mucho. O podría ser un diamante también, ¿verdad? Pero igual se le da un poquito más de espacio a la respuesta. Luego, aquí de este lado, pues aquí les puse descripción de actividades, de la o de las actividades, y luego de este lado, materiales e interacciones. ¿Por qué materiales? Ustedes pueden poner que voy a decir cañonera, que necesito papel, que necesito construcción, que voy a necesitar marcadores, que voy a necesitar esto. Y luego, interacciones. Si la interacción va a ser catequista y alumno, si la interacción va a ser entre alumno, alumno, si la interacción va a ser entre alumno y un objeto, ¿verdad? No sé si va a ser con su papel, con su libro, con qué, ¿verdad? El alumno y la Sagrada Escritura, la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tipo de interacciones van a haber? Y saben, cuando ustedes terminen su planificación y ustedes miren acá, si ustedes miran que hay muchos donde dice catequista, alumno, que el catequista le está hablando al alumno. Si mira mucho esto, quiere decir que la catequesis está muy centrada en el catequista. Entre más interacciones hay entre alumno o catequizando y catequizandos, nos dice que es más centrada en ellos. O sea que nosotros creamos situaciones donde ellos puedan discutir, puedan dialogar, nosotros monitorizamos y les damos retroalimentación. Bueno, ya les expliqué la planificación a grosso modo. ¿Qué voy a hacer ahorita? Bueno, me voy a ir en este momento a mi Drive, aquí de metodología catequística, y vamos a ver, vamos a compartirles a ustedes el link de esta planificación. Aquí dice que está restringido y lo vamos a hacer público ahora para ustedes, no solo para que lo lean, sino para que lo editen, para que los deje descargarlo sobre todo. Entonces, vean, yo se los voy a compartir con el trato de que ustedes no lo van a editar en línea, lo van a descargar y lo van a trabajar individualmente, ¿ok? Y ya, trabajado individualmente, yo les voy a crear el espacio mañana para que me lo suban al aula. Aquí voy a dar una oportunidad. Pueden hacer parejas o grupos de hasta 4 alumnos para hacer su planificación.
Dirán los laicos que están solo ellos que eso sería injusto, pero tal vez en el caso de Lilian le da ventaja porque Roberto y ella pueden tener buenas ideas y se complementan. Pero puede hacer que alguno de ustedes esté solo y dice, no, qué injusto, porque las hermanas se van a reunir en grupo de 4 y todo. Pero obviamente, si es un trabajo en grupo, yo quiero ver un trabajo mejor logrado, con mejores ideas, que refleja el aporte de todos. Y si deciden hacerlo en solo dos hermanas, pues qué bueno, pues lo hacen entre las dos y que se vea el aporte de ambas, ¿verdad? Un trabajo más completo. Idealmente, traten de hacerlo pues lo más dedicado posible porque esto les va a ayudar a ustedes a poder trabajar mejor. Entonces, en el chat les estoy compartiendo el link para que ustedes entren al documento y al entrar, ustedes van a entrar, voy a cerrar aquí, digamos, el documento les va a aparecer algo así. Entonces, ustedes vienen aquí y ya le dan descargar y lo descargan, obviamente, vamos a ver, como Microsoft Word, ¿verdad? Lo descargan y ya se los baja a la compu. Entonces, para que les quede a ustedes y hagan esa planificación, ¿verdad? Esto es como que si fuera, pues, la evaluación de esta parte de planificación del encuentro. Entonces, recuerden, para la evaluación que les voy a dejar disponible esta semana, porque esta es actividad semanal, aparte es la evaluación, el parcial. Voy a abarcar la unidad número 2, que es metodología catequística. La distinción terminológica no, es decir, no les voy a preguntar qué es catequístico, qué es catequético, eso no, para eso ya hicieron ustedes su glosario, pero sí quiero que tengan presente algo, que si yo les pregunto dos términos, sí les voy a pedir, solo son los únicos dos, que tengan claro qué es catequesis y qué es metodología catequística. Son los únicos dos términos que un alumno de metodología catequística debiera de conocer. Entonces, guerra avisada no muere soldado. Eso viene. Que si vienen las partes del encuentro, sí vienen. Entonces, es importante que repasen. Recuérdense que yo los textos que utilizo de base para el curso están subidos en el aula virtual. Ya Soralba ya incluso ya los imprimió, ya los fotocopió, ella me los estaba pidiendo hace un tiempo, seguro ya hasta se los compartió a todos. Entonces, bueno, igual, yo se los dejo ahí en el aula. Reni me pidió las grabaciones de las clases anteriores, se las actualicé hasta la de la semana anterior. Primero Dios, mañana les actualizo la de hoy. Entonces, Gracias. herramientas tenemos. Sí les voy a pedir perdón porque por el tiempo, ustedes han visto que esta parte de la estructura del encuentro nos ha llevado más tiempecito, pues quiere decir que nos está quitando otros tiempos. Entonces yo ya dejé la lección que hubiera sido del parcial, pues el parcial va a estar extemporáneo y vamos a tener un panel para que se nos presentaran temas, materiales didácticos. Lo que voy a hacer más bien es les voy a dejar una actividad donde ustedes puedan entrar a Santillana, a la editorial EDB y vean las propuestas y respondan a ciertas preguntas. Creo que al final, pues tal vez es más provechoso que vayamos al uno. A veces las personas que vienen a hacer presentaciones de libros más están vendiendo que presentándonos lo que necesitamos. Entonces, yo les voy a preparar algo para que puedan evaluar ahí. Entonces, para que lo tomen en cuenta dentro de lo que es posible. Y la otra semana, pues vamos a entrar ya de lleno al tema de eh, la educación religiosa escolar. La iba a iniciar hoy, pero dije, prefiero que entiendan bien el tema de la planificación para que nos quede para la otra semana la actividad semanal, ¿verdad? Igual se las voy a poner bien descrita en el aula, como procuramos normalmente. ¿Alguna pregunta, comentario, observación, queja? A ver, David, Licenciado. Sí, ahorita, fíjese, ¿sí? así como usted lo presentó este trabajo, así se le va a entregar. No va a haber como un desarrollo después de los puntos que indicaba. Solo Mm, va a ser ese pedacito voy a Disculpe, como es parafrasear, primera vez que hago. voy a parafrasearte, David. Digamos, si tú tienes tu planificación aquí, entonces aquí yo espero que tú pongas a qué diócesis pertenece el tema de catequesis, ¿verdad? A qué parroquia, esto lo vas a llenar, a qué grupo.
quiénes son los catequistas, todo esto lo vas a llenar, la fecha, el objetivo del encuentro, me vas a poner de qué horas a qué horas se va a realizar la bienvenida, de qué horas a qué horas el cuestionamiento. Digamos que lo que no cambias es lo que está en negrita y las partes del encuentro. Ahora, la descripción de las actividades, los materiales y las interacciones, eso sí, tú lo llenas, vas de lleno tú. Entonces, y procura siempre, eso es algo que olvidé mencionarles, cuando ustedes escriban lo que hace cada quien aquí en la parte de descripción de actividades, por favor, no me pongan qué hace el catequista, pónganme qué hace el catequizando, porque así nos garantizamos aún más qué es lo que hacen ellos, porque hay catequistas y profesores que dicen, el profesor explica tal cosa, el profesor hace tal cosa, el profesor, pues se supone que son encuentros de aprendizaje del alumno, no de exposición del maestro, ¿verdad? Entonces, enfoquémonos en qué hace el alumno, si quieren, después de poner qué va a hacer el alumno, si lo ven indispensable para ustedes recordarse, como al final la planificación es un instrumento para nosotros, pueden anotar, el catequista va a hacer tal y tal cosa, si le sirve de recordatorio, pero centrémonos más en el alumno, ¿verdad? O en el catequizando. Respondo a tu pregunta, David. Sí, pero solo sería como rellenar este cuadro, digamos. Rellenar la planificación, Ah, exactamente, muy bien. Y básicamente. dentro de esto, como, bueno, como todo esquema, siempre con lo que usted hace en la clase, ¿verdad? Oración de inicio, oración final, esto va dentro del desarrollo de la proclamación de la palabra. La oración de inicio, ¿tú la colocarías en la bienvenida o en el cuestionamiento? ¿Dónde la colocarías tú? Tiene que ser antes o después de la bienvenida. Ok, ok. Entonces, ahí es donde ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido sobre el encuentro. ¿En dónde va la oración final del encuentro? También, ¿verdad? ¿Va en la despedida o va en la respuesta? Depende cómo lo planteemos. O sea, eso también puede ser flexible, ¿verdad? Entonces, respondiendo a David, ahora, Sor María Pajoc. Sí, licenciado, yo iba a preguntar sobre el parcial. O sea, eso lo vamos a trabajar nosotros así personal, no hacer para el sábado, Entonces, sino digamos, durante la semana. yo les voy a abrir un espacio de cuestionario en el aula virtual. Cuando Ujú, ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, entran. Probablemente yo sí les ponga pues un tiempo, digamos que les pongo 60 minutos para hacer la prueba. ujú. Pienso que van a tener alrededor de más o menos 10 preguntas de selección múltiple. No creo que les vaya a poner, a lo más les pondré una o dos preguntas directas donde yo espere que ustedes desarrollen, pero espero más de selección múltiple, ¿verdad? Ahí ustedes me van a distinguir pues qué es cada cosa. Así sería más o menos la prueba. Ustedes entran, les va a decir cuánto tiempo hay, ustedes entran, la hacen, van haciendo cada una. Al llegar al final, dice finalizar intento, enviar todo y terminar. Les va a preguntar otra vez, enviar todo y terminar y lo envía. Que quiero hacer la repetición porque quiero mejorar mi nota. Ahí, después de que le dieron enviar todo y terminar, les da eso. Siempre les va a dar primero un resumen, una revisión de su examen, ¿verdad? Ustedes miran cómo respondieron y después enviar todo y terminar. Y ya, se va. Y ya llega conmigo. Gracias, licenciado. Muy bien, Sor. Bueno, ¿sí, Sor Rosario? Creo que apagó su micrófono. Vi que lo abrió, pero lo cerró, Sor Rosario. Usted va a compartir el link en WhatsApp, creo, ¿verdad? En el aula virtual les va a Ah, aparecer el ya. cuestionario. Va a estar incrustado, pegado, puesto en el aula virtual. Ah, bueno, sí, ese es mi duda, porque si es un WhatsApp, varias de nosotros pues no tenemos acceso a WhatsApp, entonces pensaba yo que eso fuera posible en aula virtual. Sí, no, en el aula, directamente en el aula, porque yo sé que por ser parcial es mejor que esté ubicado ahí. Qué bueno ver a Roberto. Ya rato que no lo veía. Bien, aquí estaba el licenciado a la par de Lilian. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Ah, lo del Vale. parcial, sí. ¿Qué día va a ser el parcial? Va a ser durante la semana. Ustedes eligen la hora en que ustedes lo quieran hacer. Va a ser asincrónico. Eso quiere decir que va a estar puesto en el aula y ustedes eligen en qué horario lo quieren hacer. Va a tener una hora de duración, más o menos con 10 preguntas y ustedes lo van respondiendo y van a tener 2 oportunidades de hacerlo, ¿verdad? Para ¿A partir mejorar de su cuándo, nota. Lick? A ¿Qué partir de entre lunes. semana? A partir de lunes.
Va a estar de lunes a viernes. Exacto. Ok, gracias. Sí, Sí, de porque 6 a los 6, digamos 6 de la mañana a 6 de la noche, viernes, digamos. Gracias. Muy bien. Se refiere a Licenciado, este lunes. Licenciado, disculpe. Y va a Sí. ser unidad 1 y unidad 2. Unidad 2. Lo único que les pido de la 1 sería que es catequesis y metodología metodología. catequística, aunque eso casi que lo abordamos en la 2 también, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, más que todo la 2. Ok, gracias. Sí. Licenciado, y yo le preguntaba también de esta planificación de encuentro catequesis, que de la planificación también está en el aula virtual, ¿verdad? Se las voy a colocar en el aula virtual. Ahorita se las compartí en el chat a través del link. Igual se las voy a subir, les voy a subir el link ahí para que lo tengan en el aula virtual. Sí, tal vez sí, porque acá yo no tengo chat, no sé por qué, solamente en esta clase yo no tengo acceso a chat. No le aparece porque en la parte de arriba debería aparecerle la burbujita de chat, no le aparece. No, sí, en los 3 puntitos le doy ahí, encuentro, ¿cómo se llama? Mostrar burbujitas de chat. Le doy ahí, pero tampoco me aparece. Qué curioso. Entonces, vea, pero igual usted no tiene WhatsApp, me decía. Se lo voy a poner en el aula No. virtual, pero matando dos pájaros de un tiro por si a alguien más le está pasando algo similar y sí tiene WhatsApp, se los voy a compartir ahorita en el WhatsApp. Gracias. Claro que sí. Ahorita se lo subo. En el aula virtual se lo subo mañanita. Oye, porque hoy tengo ahorita otra clase. Ay, perdón, se me está actualizando esto. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Ahí Y les es va. sobre esta planificación donde se pueden unir, ¿qué? 3 personas a 4 para arreglarlo, Sí, o era otro. Eso no la comprendo. mayor cantidad sería 4, no más de 4, ¿verdad? Lo pueden hacer individualmente, en pareja, en trío o 4 personas. Pero eso sí, entre más personas, espero mejor calidad del trabajo. Sí, gracias. Muy bien. Licenciado, disculpe, ¿para Sí, cuándo señor es Marín. este plan? Para la próxima semana sería. Para la próxima semana. Claro. Muy bien. Les deseo entonces a todos que tengan una muy feliz tarde, un bendecido fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana, Dios primero. Santa María Esperanza nuestra, estrella de la nueva evangelización, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Licenciado, tengan, disculpe. sí, Tengo una duda sobre lo que usted menciona de a qué grupo pertenezco. No he ajá. logrado captar la idea. ¿A qué se refiere? No, es decir, ustedes van a pensar en catequesis, que van a dar catequesis. Ahora, la pregunta es, espérenme, solo permítame. Solo me tiempo. Perdón, que mi nena está haciendo algo ahí. El grupo va a ser, si usted ya está dando catequesis o ya está haciendo práctica, puede utilizar el grupo de práctica. Si no está dando la práctica todavía y lo que está haciendo es que ya está dando catequesis de primera comunión, en esa catequesis. Está dando catequesis de preadolescentes para ese grupo. Está dando matrimonial para ese grupo. Es decir, que lo concretemos. ¿A qué grupo se está dirigiendo esa catequesis? No a qué congregación pertenece usted, ¿verdad? Obviamente no, eso no lo estamos colocando ahorita. Lo pueden agregar dentro de la identificación si quieren, después de poner la parte de la diócesis y la parte del párroco, ¿verdad? O de la parroquia, mejor dicho. Gracias, licenciado. Claro que sí, Sor Cruz. Del micro. Licenciado, ¿Sí? yo no estoy dando catequesis en ni una parte, mi trabajo es muy diferente. ¿Y qué haría yo ahí en eso? Piense en un grupo. Piense en un grupo al que usted le podría dar catequesis, porque lo, no es lo mismo que usted diga, estoy haciendo una catequesis para adultos, para niños de 8 a 9 años, de 10 a 11 años, a que usted diga, voy a dar catequesis y no tiene pensado quién, porque según la edad a la cual usted va a dar la catequesis, así tiene que ir pensando en los temas y en las actividades a hacer. Entonces, sí tiene que pensar en una edad o en un grupo específico. Entonces, elija un tipo de grupo, ya sea que tenga ahora, que haya tenido o que le gustaría tener para dar catequesis, ¿verdad?
Ah, ya, gracias. Licenciado, Sí, igual David. que yo, por ejemplo, acompaño a las comunidades de base, a los animadores. Excelente. Entonces, estamos trabajando ahora lo del sínodo de la sinodalidad, algo así. Y Ujú. sobre eso estoy aportando yo, dando temas, digamos, que me imagino que eso sería el tema que voy a escoger al Digamos final. que eso es un tipo de catequesis permanente. Entonces, digamos que esta es una catequesis de adultos que es de comunidades, catequesis de pequeñas comunidades, por ejemplo, se me ocurre, no sé, ¿verdad? Usted la identificará mejor. Entonces, igual necesita tener su bienvenida, su cuestionamiento, su proclamación de la palabra y su respuesta. Sí. Muy bien, Licenciado, gracias. ¿Sí, Reni? yo estoy dando ahorita la clase Educación para la Fe, que es de mi práctica. Ujú. Estoy ahorita platicando, nos estamos whatsappeando con Lilian y con Roberto para hacer tal vez un grupo de Grupo. 3. Y no sé si pudiera, por ejemplo, utilizar una clase que estoy dando, que es, digamos, como estos son adolescentes, como ese es como el grupo objetivo, son adolescentes. Digamos, su grado máximo de educación es sexto primaria, están entre 15 y 18 años, Ok. la edad de ellos. Y, digamos, les he estado dando, les di una clase de, digamos, la Virgen María, otros digamos, de la conversión de San Pablo. Ahorita estamos hablando sobre el trabajo de Don Bosco y, digamos, su efecto o su sistema preventivo. Podría agarrar, Ok. por ejemplo, la clase que se les, digamos, porque no es una clase, son 2 clases donde se habla sobre la conversión de San Pablo y discípulos para hacerlo como catequesis, o de la Virgen María como Podría. discípula Podría misionera. ser el de la Virgen de María o el de podría ser, pero ahora, con la gran diferencia, Reni, que digamos, ¿Ah? usted ya está dando clase de educación en la fe. Exacto. Entonces, cuando usted ahorita está planificando el encuentro, no está planificando una clase de educación de la fe, sino está planificando una catequesis. Entonces, va, Ok. el tema de la conversión se me ocurre. Y como ejemplo o como proclamación de la palabra, el Ah, ejemplo de San Pablo, por ejemplo. Entonces, para que recordemos de que el ámbito catequesis es más general a nivel de fe ujú. y el de educación en la fe va a ser siempre más cultural y más profundo, más específico, ¿verdad? Ok, Ujú. perfecto. Gracias, sí. Sí, ¿Cómo sí. no? Bueno, me despido entonces de todos y ya no hay más preguntas. A ver, alguien me habla. Licenciado, Sí, hábleme, Sor. Don Rosario, Sí, Sor Rosario, María de dígame. Rosario. Es que en caso mío, yo estoy en hospital, yo no estoy dando catequesis, entonces podría yo preparar algo así como para primera comunión o para confirmación. Para lo que usted, sí, Sor. Además que con la experiencia que usted tiene, usted ya les puede enseñar a todos aquí en la clase. Entonces, sí, no se preocupe, Sí, usted tiene libertad, sí, usted como yo elige, estoy Sor. en hospital, yo no. Bueno, pero Ah, está también bien, podría gracias. crear una catequesis de primera comunión en el hospital o una catequesis permanente, una catequesis para enfermos, una catequesis para personas con discapacidad. Es decir, el esquema siempre va a ser el mismo. La población a la cual nos dirigimos es la que cambia. Ah, bueno, está bien. Bueno, Sí, Sor. gracias, licenciado. Claro que sí. Licenciado, antes que salga, ¿qué hora se va a cerrar la entrega de ese Yo trabajo? estaba calculando el viernes a las 6. Ay, Bueno, no de gracias. la tarea de la planificación sí la cierro a las 10, ¿verdad? Pero Ok, la sí. prueba es que es de 6 a 6, va a ser de 6 del lunes, 6 de la mañana del lunes a 6 de la tarde del viernes. Ok, perfecto. Sí, porque las tareas usualmente los viernes a las 6, que si tráfico, que si hubo que hacer algo, No, entonces sí, mejor yo sé que a las 10 estamos más tranquilos, porque yo a veces a las 7, 8 de la noche es cuando logro sentarme a hacer me tareas había los viernes. comentado, por eso me recordé, Sí, entonces decía así. sí, porfa. Sí, 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 Ok, no hay problema. está bueno. ¿La tarea es el viernes o hasta el domingo? La tarea es hasta el viernes, solo una vez la dejé hasta el domingo porque habían ciertas complicaciones hace una semana anterior, o es que necesitan que quede hasta el domingo. Mejor domingo, porque si tenemos que estudiar con usted, tenemos que hacer una tarea de historia y, y Bueno, todo, mejor hasta el domingo. Así podemos trabajar más tranquilos.
Vale, me parece. Quedamos entonces, de ahora en adelante las tareas se extienden hasta el domingo, para que lo sepan, ¿verdad? Sí, para entonces podemos domingo a las 6 de la tarde o domingo a las 10. Para poder trabajarlas el domingo. Domingo a las 6 de la tarde más tarde, Domingo digo, a las que 6, ya ok, después ya perfecto. sí preparan tranquilamente el lunes y la semana que viene. Exacto, y la cena, sí. No, es que Gracias. digamos, Gracias. todos estamos haciendo Gracias, nos Tiago. toca práctica vía Zoom viernes a las 9 de la noche, como es mi caso. Claro. No, sí le entiendo, va. Tranquila, no pasa nada, no pasa nada. Gracias. Les dejo porque tengo otra clase hoy. Bendiciones. Feliz Nos tarde. vemos. Igualmente, Bye. licenciado, Buenos días. gracias. Gracias, licenciado.